El pueblo no soportaba aquella unión. Decían que era un esclavo, que una mujer blanca no podía estar con un vaquero negro. Los colonos la arrastraron hasta el río y la arrojaron sin piedad, para separarla del vaquero que amaba, solo porque su corazón pertenecía a un vaquero negro. Amar al hombre equivocado fue su condena. Antes de seguir, dinos desde dónde nos escuchas y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte. El sol ardía sobre las llanuras polvorientas de Redstone, un pueblo olvidado en el corazón del viejo oeste, donde el viento silbaba entre las tablas sueltas de los establos y los colonos se aferraban a sus prejuicios como si fueran la Biblia. Era 1872 y en Redstone la vida giraba en torno a la cantina, el salón y la iglesia, aunque no siempre en ese orden. Los hombres trabajaban la tierra, las mujeres cosían y cocinaban, y todos miraban con desconfianza a los forasteros. Pero nadie era más forastero en Redstone que Samuel Jackson, un vaquero negro de 30 años, con la piel curtida por el sol y una mirada que parecía atravesar el horizonte. Samuel no había nacido en Redstone. Había llegado 3 años atrás, montando un caballo bayo, con un sombrero gastado y una alforja llena de nada más que esperanza. Era un hombre libre, aunque los colonos no lo vieran así. Para ellos, un hombre negro solo podía ser un esclavo fugitivo, aunque la guerra civil hubiera terminado y los papeles dijeran lo contrario. Samuel no hablaba mucho de su pasado, pero los rumores decían que había sido esclavo en Georgia, que había escapado, que había peleado en la guerra, que había matado hombres. Nadie sabía que era cierto, y a Samuel no le importaba aclararlo. Lo suyo era trabajar, y trabajaba bien. Domaba caballos como nadie, arreaba ganado con mano firme, y nunca pedía favores. Vivía en una cabaña al borde del pueblo, lejos de las miradas, pero no lo bastante lejos para evitar los murmullos. Esa mañana, Samuel estaba en el corral de la herrería, ajustando una herradura a un potro nervioso. El animal relinchaba, pero Samuel le hablaba bajo, con una voz que era más canto que orden. «Tranquilo, pequeño, no hay nada que temer», decía, mientras sus manos fuertes guiaban el metal caliente. El herrero, un hombre gordo llamado Amos, lo observaba desde la sombra, limpiándose el sudor con un trapo. «Eres bueno con los bichos, Samuel», dijo Amos, no sin cierto respeto. «Lástima que no todos aquí aprecien lo que haces». Samuel no levantó la vista. «No busco que me aprecien, Amos. Busco que me paguen». Amos soltó una risa seca. «Eso también es difícil en Redstone, amigo». Samuel terminó el trabajo, dio una palmada al potro y se enderezó. Fue entonces cuando la vio, cruzando la calle principal con una cesta de mimbre en el brazo. Clara Thompson, de 25 años, con el cabello castaño recogido en un moño y un vestido azul que parecía fuera de lugar en el polvo de Redstone. Era la hija del difunto pastor Thompson, un hombre que había predicado igualdad hasta que una fiebre se lo llevó. Clara vivía con su madre, la viuda Margaret, en una casa modesta cerca de la iglesia. No era la mujer más bella del pueblo, pero había algo en su forma de caminar, en la manera en que sus ojos buscaban algo más allá de las colinas que hacía que Samuel se detuviera. Clara sintió la mirada y giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Samuel y por un instante el mundo se quedó quieto. Ella sonrió, apenas, antes de seguir su camino hacia la tienda de provisiones.
Samuel se quedó mirando el polvo que sus pasos dejaban atrás, con el corazón latiendo un poco más rápido de lo que quería admitir. «No te metas en problemas, vaquero», dijo Amos, notando el intercambio. «Esa chica es problema, y no del bueno». Samuel no respondió. Se limpió las manos en los pantalones y volvió al trabajo, pero la imagen de Clara se quedó con él, como una sombra que no se borra con el sol. Los días pasaron, y Samuel empezó a cruzarse con Clara más a menudo. A veces era en la tienda, a veces en el mercado del sábado, a veces solo en la calle. Ella siempre sonreía, y él, que no era de hablar mucho, encontraba palabras para devolverle el gesto. Una tarde, mientras Clara cargaba un saco de harina que apenas podía sostener, Samuel se acercó. «Permíteme», dijo, tomando el saco con facilidad. Clara se sonrojó, pero no protestó. «No tenías que hacerlo, señor Jackson». «Samuel», corrigió él, con una media sonrisa. «Y no es molestia». Caminaron juntos hasta la casa de Clara, hablando de cosas pequeñas, el calor, los caballos, el sermón del domingo pasado. Pero había algo en la forma en que se miraban, en las pausas entre sus palabras, que decía más de lo que decían. Cuando llegaron a la puerta, Clara lo miró directo a los ojos. «Gracias, Samuel. No muchos aquí se tomarían la molestia». «No muchos aquí ven lo que yo veo», respondió él, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Clara bajó la mirada, sonriendo, y entró en la casa. Samuel se quedó en el porche, con el saco aún en la mano, sintiendo que algo había cambiado. Pero Redstone no era un lugar para cambios. Los colonos, siempre atentos, notaron las miradas, los encuentros, las sonrisas. En el salón, los hombres empezaron a hablar. «Ese negro se cree mucho», decía uno. «No es lugar para él cortejando a una blanca», gruñía otro. El pastor nuevo, un hombre flaco llamado Reverend Hale, predicaba sobre la pureza y la separación, y aunque no nombraba a Samuel, todos sabían a quién señalaba. La viuda Margaret, la madre de Clara, empezó a escuchar los rumores. Una noche, mientras cosían juntas, le advirtió a su hija: «Clara, ten cuidado. La gente habla, y no siempre con bondad». «Madre, Samuel es un buen hombre», respondió Clara, sin levantar la vista de su costura. «No hace daño a nadie. Es un negro, Clara». «La gente no lo ve como tú. No lo permitirán». Clara apretó los labios, pero no dijo más. En su corazón sabía que su madre tenía razón, pero también sabía que lo que sentía por Samuel no era algo que pudiera ignorar. Samuel, por su parte, no era ciego a las miradas ni sordo a los murmullos. Había vivido suficiente para saber cómo terminaban estas cosas, pero cada vez que veía a Clara, cada vez que ella le hablaba con esa voz suave y esos ojos que no juzgaban, sentía que valía la pena arriesgarse. Una noche, mientras compartían un banco fuera de la iglesia después de un servicio, Clara le tomó la mano. «Samuel, ¿alguna vez piensas en irte de Redstone?» Él la miró sorprendido. «A veces, pero no hay muchos lugares donde un hombre como yo sea bienvenido». «¿Y si no estuviera solo?», preguntó ella, casi en un susurro. Samuel sintió un nudo en el pecho. Quería responder, quería decir que se iría con ella a cualquier parte, pero las palabras se quedaron atrapadas. En cambio, apretó su mano, y eso fue suficiente. Los días siguientes fueron un torbellino. Samuel y Clara se veían a escondidas, en el granero, en el arroyo, en los senderos donde los ojos de Redstone no llegaban. Pero los secretos no duran en un pueblo pequeño. Una tarde,
Mientras Samuel ayudaba a Clara a recoger manzanas en el huerto de su madre, un grupo de hombres los vio. Eran colonos, liderados por Jacob Riis, un ganadero con más orgullo que sentido. Jacob escupió al suelo y señaló a Samuel. «Negro, aléjate de ella, no perteneces aquí». Samuel se enderezó, con la mano cerca del revólver que nunca usaba. «No busco problemas, Riis. Solo estoy ayudando». «¿Ayudando?» Jacob soltó una risa amarga. «No eres más que un esclavo jugando a ser hombre. Aléjate, o lo lamentarás». Clara dio un paso adelante, con los ojos encendidos. «Déjalo en paz, Jacob. No te ha hecho nada». Jacob la miró, sorprendido, pero su rostro se endureció. «Cuidado, Clara. No querrás que la gente piense mal de ti». Esa noche, en el salón, las palabras de Jacob se convirtieron en un plan. Los colonos, alimentados por el licor y el odio, decidieron que no tolerarían más. Samuel y Clara tenían que ser separados y harían lo que fuera necesario. El aire en Redstone se volvía más pesado cada día, como si el polvo del camino llevara consigo el rencor de los colonos. Samuel y Clara, ajenos al murmullo venenoso que crecía en el salón y en los porches de las casas, seguían encontrándose en los rincones olvidados del pueblo. El granero al borde de la propiedad de los Thompson, el arroyo que corría detrás de la colina, el sendero cubierto de hierba donde los álamos daban sombra. Esos eran sus refugios. Cada encuentro era un robo al tiempo, un desafío a las miradas que los seguían como buitres. Pero el amor, cuando es nuevo y terco, hace que el mundo parezca más pequeño, y Samuel y Clara creían que podían mantener su secreto. Una mañana, mientras el sol apenas despuntaba, Samuel estaba en el mercado comprando un saco de avena para su caballo. Clara estaba al otro lado de la plaza, regateando con la señora Miller por un corte de tela. Sus ojos se encontraron, y Samuel, sin pensarlo, le guiñó un ojo. Clara se rió, cubriéndose la boca, pero el gesto no pasó desapercibido. Jacob Riis, que cargaba un barril de agua cerca, apretó los dientes. Junto a él estaba Tom Haskell, un colono flaco con una cicatriz en la mejilla que no perdía oportunidad de avivar el fuego. «¿Viste eso?», murmuró Tom, escupiendo al suelo. «Ese negro se cree que puede hacer lo que quiera». Jacob no respondió de inmediato, pero sus ojos seguían a Clara mientras ella guardaba la tela en su cesta. «No por mucho tiempo», dijo al fin, con una voz que era más amenaza que promesa. Esa tarde, Samuel fue al arroyo a llenar un cubo de agua. Clara lo esperaba allí sentada en una roca, con el vestido azul remangado para meter los pies en el agua fría. El sol pintaba reflejos dorados en su cabello, y Samuel sintió que el corazón le daba un vuelco. Se acercó, dejó el cubo en la orilla y se sentó junto a ella. «No deberías venir tan seguido», dijo Clara, aunque su sonrisa decía lo contrario. «La gente empieza a hablar». «Que hablen», respondió Samuel, arrancando una brizna de hierba. «No tienen nada mejor que hacer». Clara lo miró, seria por un momento. «¿No te preocupa?» «Lo que dicen, lo que podrían hacer». Samuel se tomó un momento antes de responder. Había visto suficiente del mundo para saber que el odio no necesitaba razones para actuar. Pero también sabía que Clara era lo primero en su vida que sentía como un hogar. «Me preocupa», admitió, «pero no tanto como me importa esto». Tomó su mano, y ella no la retiró. Hablaron hasta que el sol comenzó a bajar, de sueños que parecían imposibles, una granja propia,
tal vez en las tierras del norte, donde los rumores no llegaran. Clara hablaba con entusiasmo, describiendo un porche donde podrían sentarse a ver el atardecer, y Samuel, que nunca había sido de soñar, se dejaba llevar por su voz. Pero el momento se rompió cuando oyeron pasos en la hierba. Era Tom Haskell con 2 hombres más, todos con la mirada endurecida por el licor y la rabia. «Vaya, vaya», dijo Tom, con una sonrisa torcida. «¿Qué tenemos aquí?» El negro y la hija del pastor, como si fueran marido y mujer. Samuel se puso de pie, interponiéndose entre Clara y los hombres. «No queremos problemas, Tom. Vete por donde viniste». Tom dio un paso adelante, desafiante. «No te doy órdenes, esclavo. Esto no es tu lugar». Clara se levantó, con las manos apretadas en puños. «Déjalo en paz, Tom Haskell. No tienes derecho». Tom se rió, pero sus ojos eran fríos. «Tú eres la que no tiene derecho, Clara. ¿Qué diría tu padre si te viera con él? ¿Qué diría tu madre?» Clara palideció, pero no retrocedió. «Mi padre predicaba amor, no odio, y mi madre no necesita tus consejos». Los hombres murmuraron entre ellos, pero no avanzaron. Samuel mantuvo la mano cerca de su cinturón, aunque no quería usar el revólver. Finalmente, Tom escupió al suelo y se dio la vuelta. «Esto no termina aquí», dijo, y los otros lo siguieron. Esa noche, Clara llegó a casa con el corazón acelerado. Su madre, Margaret, estaba en la cocina, pelando papas. Notó la expresión de su hija y dejó el cuchillo. «¿Qué pasa, Clara?» «Nada, madre», mintió Clara, pero su voz temblaba. Margaret suspiró. «No soy ciega, hija. Sé lo que está pasando con ese vaquero. Y sé lo que la gente dice. Esto no va a terminar bien». «Samuel, no es como ellos dicen», respondió Clara con más fuerza de la que sentía. «Es bueno, madre. Mejor que la mayoría de los hombres de este pueblo». Margaret la miró con tristeza. «No se trata de si es bueno, Clara. Se trata de lo que la gente hará. No lo permitirán». En el salón, el ambiente era un hervidero. Jacob Riis, Tom Haskell y una docena de colonos se reunían alrededor de una mesa, con jarras de whisky y palabras afiladas. El Reverend Hale estaba allí, no bebiendo, pero escuchando, asintiendo de vez en cuando. Jacob golpeó la mesa con el puño. «No voy a dejar que un negro manche este pueblo», dijo. «Clara es una de nosotros. No podemos permitir que se pierda». «¿Y qué propones?», preguntó Tom, con una chispa de crueldad en los ojos. «Hablar no sirve. Hay que hacer algo». El reverendo Hale carraspeó. «La Biblia dice que debemos proteger a los nuestros. No podemos permitir que la hija de un pastor caiga en pecado». Las palabras del reverendo encendieron a los hombres. Hablaron de advertencias, de amenazas, de correr a Samuel del pueblo. Pero Tom, con la voz baja, dijo algo que hizo que todos callaran. «Si ella no lo deja, hay que enseñarle una lección. A los 2». Los días siguientes fueron una danza de cautela. Samuel y Clara seguían viéndose, pero ahora con más cuidado, siempre mirando por encima del hombro. Samuel empezó a llevar su revólver a la vista, no porque quisiera usarlo, sino porque sabía que la presencia del arma podía disuadir. Clara, por su parte, enfrentaba las miradas de desaprobación en el mercado, los susurros en la iglesia, las advertencias veladas de las mujeres del pueblo. Pero cada vez que veía a Samuel, cada vez que él le hablaba con esa voz que parecía calmar el mundo, sentía que podía enfrentarlo todo. Una tarde, mientras caminaban por el sendero de los álamos, Clara se detuvo y lo miró.
Samuel, ¿te arrepientes de esto, de nosotros? Él negó con la cabeza. Nunca, pero no quiero que sufras por mí. Clara sonrió, aunque había lágrimas en sus ojos. No sufro por ti, sufro por ellos, por su odio, pero contigo, Samuel, siento que puedo respirar. Se besaron por primera vez bajo la sombra de los álamos, con el murmullo del arroyo como testigo. Fue un beso breve, pero lleno de promesas. Sin embargo, no estaban solos. Desde la colina, Tom Haskell los observaba, con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Esa noche, en el salón, Tom reunió a los hombres. «Ya es suficiente», dijo. «Mañana, cuando Clara vaya al río a lavar, la interceptamos. No tocaremos al negro, no todavía. Pero ella necesita entender». Jacob frunció el ceño. «¿Qué planeas, Tom?» Tom se inclinó, susurrando para que solo los más cercanos lo oyeran. «La llevamos al río. La dejamos allí, en el agua. Que sienta el frío de su error. No la lastimaremos, solo la asustaremos. Y si el negro viene, que venga. Lo estaremos esperando». El plan era cruel, pero los hombres, cegados por el licor y el prejuicio, asintieron. El reverendo Hale, que estaba en un rincón, no dijo nada, pero tampoco se opuso. El odio, como el fuego, se alimentaba de silencio. Al día siguiente, Clara salió temprano, con una cesta de ropa para lavar en el río. Samuel había querido acompañarla, pero ella insistió en ir sola. «No puedo vivir escondiéndome», le dijo. «Si me ven contigo, será peor». Samuel cedió, aunque algo en su pecho le decía que no debía dejarla ir. Clara llegó al río, donde el agua corría rápida y fría. Se arrodilló en la orilla sumergiendo una sábana cuando oyó pasos detrás de ella. Se giró, esperando ver a Samuel, pero eran Tom, Jacob y 3 hombres más. Sus rostros no mostraban piedad. «Clara», dijo Tom, con una voz que fingía preocupación, «has elegido mal, pero todavía puedes corregirlo». Clara se levantó, retrocediendo. «¿Qué quieren?» «Déjenme en paz». «No podemos», dijo Jacob. «No eres tuya para perderte. Eres de Redstone». Antes de que Clara pudiera gritar, los hombres la rodearon. Tom la agarró por los brazos y aunque ella se resistió, no fue suficiente. Con un empujón, la arrojaron al río. El agua helada la envolvió, arrastrando la corriente abajo, mientras los hombres se quedaban en la orilla, mirando. El agua del río era un cuchillo helado que cortaba la piel de Clara mientras la corriente la arrastraba. Sus pulmones ardían buscando aire, pero cada vez que intentaba nadar hacia la superficie, las olas la empujaban hacia abajo. El vestido azul, empapado, se enredaba en sus piernas como una trampa. Clara no era débil, había crecido en Redstone, donde las mujeres aprendían a ser duras como el cuero. Pero el río era implacable, y el frío le robaba las fuerzas. En su mente, destellos de Samuel, de su voz calma, de sus manos fuertes, la mantenían luchando. No podía rendirse, no ahora. En la orilla, Tom Haskell, Jacob Reese y los 3 hombres que los acompañaban miraban el agua con una mezcla de satisfacción y nerviosismo. El plan había sido sencillo: asustar a Clara, hacerla sentir la vergüenza de su elección, forzarla a alejarse de Samuel. Pero el río corría más rápido de lo que esperaban, y Clara no emergía. Jacob, con el rostro pálido, dio un paso adelante. «¿Dónde está?», murmuró, buscando en la corriente.
No era para que se ahogara. Tom escupió al suelo, pero su voz tembló un poco. El río la devolverá. Solo necesitaba una lección. Uno de los hombres, un joven llamado Billy con ojos inquietos, se removió incómodo. Esto no está bien, Tom. Si le pasa algo, la viuda Thompson no se quedará callada. Ni el negro. ¿El negro? Tom se giró con una chispa de rabia. Si viene, lo manejaremos. No es más que un esclavo con aires de grandeza. Jacob asintió, aunque no estaba tan seguro. Samuel no era como los otros hombres que podían intimidar con palabras o puños. Había algo en él, una calma que escondía una tormenta. Pero el orgullo no dejaba espacio para la duda, y los hombres se quedaron en la orilla, esperando que Clara apareciera, convencidos de que el río solo la asustaría, no la mataría. Mientras tanto, en el pueblo, Samuel estaba en la herrería, martillando una herradura. El calor del fuego le quemaba la piel, pero no tanto como la inquietud que lo carcomía. Clara había insistido en ir sola al río, pero algo no estaba bien. Lo sentía en el pecho, como un peso que no explicaba. Amos, el herrero, notó su silencio. «Estás más callado que de costumbre, Samuel», dijo, limpiándose el sudor. «¿Qué te pasa?» Samuel dejó el martillo y miró hacia la calle. Clara dijo que iba al río. Debería haber vuelto ya. Amos frunció el ceño. «No te metas en la cabeza cosas raras. Las mujeres tardan con la ropa». Pero Samuel no estaba convencido. Tomó su sombrero y salió sin decir más. Montó su caballo bayo y cabalgó hacia el río con el corazón latiendo como un tambor. El sendero era corto, pero cada segundo parecía eterno. Cuando llegó a la orilla, vio a los hombres, Tom, Jacob, Billy y los otros, de pie, mirando el agua. No había rastro de Clara. Samuel desmontó con la mano en el revólver. «¿Dónde está ella?», preguntó, con una voz que cortaba como el viento de invierno. Tom se giró, fingiendo sorpresa. «Vaya, el vaquero. ¿Buscas a tu amiga? Se fue a lavar ropa, pero parece que el río se la llevó». Samuel dio un paso adelante, y los hombres se tensaron. Sus ojos recorrieron la orilla buscando alguna señal. La cesta de Clara, volcada, una sábana atrapada en las rocas. El río rugía, y la verdad lo golpeó como un puñetazo. «¿Qué le hicieron?», gruñó, con una furia que no había mostrado antes. Jacob levantó las manos, como si quisiera calmarlo. «No hicimos nada, negro». Ella tropezó, cayó al agua. «Cosas que pasan». «Mientes», dijo Samuel, y su mano se cerró sobre la empuñadura del revólver. «Clara no es torpe. Ustedes la tocaron». Billy, el más joven, dio un paso atrás, con el rostro pálido. «No queríamos hacerle daño, Samuel, solo queríamos que entendiera». «¿Entendiera qué?». La voz de Samuel era un trueno bajo. «Que no puede amarme porque ustedes dicen que no valgo nada». Tom dio un paso adelante, desafiante. «Exacto. No perteneces aquí, esclavo. Y ella no es para ti. Vete de Redstone, o no será solo ella la que termine en el río». Samuel no respondió con palabras. Su mirada era suficiente, una promesa de que esto no quedaría así. Pero no había tiempo para pelear. Clara estaba en el río, y cada segundo contaba. Sin decir más, corrió hacia su caballo y lo espoleó, siguiendo la corriente. Los hombres lo miraron, algunos con desprecio, otros con miedo. Tom escupió al suelo. «Que vaya», dijo. «Si la encuentra, lo arreglaremos después». En el río Clara luchaba por su vida.
Había logrado aferrarse a una rama que sobresalía de la orilla, pero sus manos resbalaban, entumecidas por el frío. El agua le llegaba al pecho, y cada ola amenazaba con arrancarla. Gritó, pero su voz se perdía en el rugido del río. Pensó en Samuel, en su madre, en la vida que aún quería vivir. No iba a rendirse, no todavía. Samuel cabalgaba paralelo al río, con los ojos fijos en el agua. El terreno era traicionero, lleno de rocas y raíces, pero no aminoró la marcha. Finalmente la vio. Un destello de azul entre las olas, la figura de Clara, aferrada así a la rama. Su corazón dio un salto, pero no había tiempo para alivio. Desmontó y corrió hacia la orilla, quitándose la chaqueta para moverse mejor. «¡Clara!», gritó, su voz rompiendo el silencio. «¡Aguanta!». Clara lo oyó, y aunque apenas tenía fuerzas, levantó la cabeza. «¡Samuel!». Su voz era débil, pero él la escuchó como si fuera un faro en la tormenta. El río era profundo en ese tramo, y la corriente fuerte. Samuel no lo pensó dos veces. Se metió al agua, luchando contra el frío que le cortaba la respiración. Nadó hacia Clara, usando toda su fuerza para no ser arrastrado. Cuando llegó a ella, sus manos estaban casi sueltas de la rama. «Te tengo», dijo, rodeándola con un brazo. «No te sueltes». Clara se aferró a él, temblando. «No puedo. Estoy tan cansada». «No tienes que hacerlo sola», respondió Samuel. Con un esfuerzo que parecía imposible, la arrastró hacia la orilla, luchando contra la corriente. Sus botas resbalaban en las rocas, pero no cedió. Finalmente, llegaron a la orilla, y Samuel la levantó en sus brazos, llevándola a terreno seco. Clara tosía, empapada, pero viva. «Estás bien», dijo Samuel, más para sí mismo que para ella. «Estás bien». Clara lo miró, con lágrimas mezclándose con el agua del río. «Sabía que vendrías». Samuel la abrazó, dejando que el calor de su cuerpo la reconfortara. Pero el alivio duró poco. Desde la colina oyó el sonido de cascos. Tom y los otros venían, armados con rifles, y la intención de terminar lo que habían empezado. «Quédate aquí», dijo Samuel, poniéndose de pie. «Esto no ha terminado». Clara lo agarró del brazo. «No, Samuel, no los enfrentes. Nos iremos juntos». Pero Samuel negó con la cabeza. «No huiré, no después de esto». Tom y los hombres llegaron, deteniendo sus caballos a pocos metros. Tom bajó, con el rifle en la mano, pero no lo levantó. «Vaya, el héroe», dijo, con una sonrisa torcida. «Salvaste a tu dama. Pero esto no cambia nada. No eres bienvenido aquí». Samuel dio un paso adelante, con el revólver aún en su cinturón. «No me importa lo que piensen. Clara es libre de elegir y yo también. Si la tocan otra vez, no habrá río que los salve». Jacob, que estaba detrás de Tom, bajó la mirada. Billy parecía querer desaparecer, pero Tom no retrocedió. «Hablas mucho para un hombre solo», dijo. «Redstone no te quiere, y ella pagará el precio si sigues». Samuel no respondió. Su mano estaba lista, pero no quería disparar. No aún. La tensión era un alambre a punto de romperse. Finalmente, Jacob habló. «Déjalo, Tom. Por hoy es suficiente». Tom lo miró, furioso, pero los otros hombres no lo apoyaron. Gruñendo, montó su caballo. «Esto no termina aquí, negro». Cuando los hombres se fueron, Samuel se giró hacia Clara.
Ella se levantó, temblando, pero con una fuerza en los ojos que no había perdido. «Tenemos que irnos, Samuel. Este pueblo no nos dejará en paz». Samuel asintió, aunque sabía que irse no sería tan simple. Pero por ahora, Clara estaba a salvo, y eso era suficiente. La ayudó a subir al caballo y la llevó de vuelta al pueblo, a la casa de su madre. La noche caía sobre Redstone, y el río seguía rugiendo, como si guardara los secretos de lo que había pasado. La noche cubrió Redstone como un manto, pero no trajo paz. Samuel llevó a Clara a la casa de su madre, con el caballo bayo avanzando lento por el camino polvoriento. Clara, aún temblando por el frío del río, se aferraba a él, con la cabeza apoyada en su espalda. Samuel no hablaba, pero su mente era un torbellino. Los rostros de Tom Haskell, Jacob Riis y los otros hombres ardían en su memoria, y sus palabras, «Esto no termina aquí», pesaban como una amenaza que no podía ignorar. Sabía que Redstone no los dejaría en paz, no después de lo que habían hecho a Clara. Pero también sabía que no podía huir sin pelear, no cuando el amor que sentía por ella era lo único que le daba sentido a sus días. Llegaron a la casa de los Thompson, una construcción modesta de madera con un porche donde la viuda Margaret solía sentarse a coser. La luz de una lámpara brillaba en la ventana, y cuando Samuel ayudó a Clara a desmontar, la puerta se abrió. Margaret salió, con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo. «¡Clara!», exclamó, corriendo hacia su hija. La abrazó, sin importar que el vestido empapado mojara el suyo. Luego miró a Samuel con una mezcla de gratitud y recelo. «¿Qué pasó? ¿Por qué está así?». Clara, con la voz débil pero firme, respondió antes de que Samuel pudiera hablar. «Los colonos, madre, Tom Haskell y los otros, me arrojaron al río. Querían que dejara a Samuel». Margaret se llevó una mano al pecho, como si las palabras le hubieran robado el aire. «¿Cómo se atreven? ¿Cómo pudieron?». Luego miró a Samuel y su voz se endureció. «¿Y tú? ¿Dónde estabas?». «Salvándola», dijo Clara, apretando la mano de Samuel. «Si no fuera por él, no estaría aquí». Margaret guardó silencio, con los ojos fijos en Samuel. Había oído los rumores, había sentido las miradas de desaprobación en la iglesia, pero ahora veía a su hija viva, gracias a él. «Entra», dijo finalmente. «Los dos». Dentro, Margaret envolvió a Clara en una manta y le dio té caliente. Samuel se quedó cerca de la puerta, con el sombrero en la mano, sintiéndose fuera de lugar en la casa de una mujer blanca. Pero Clara lo miró y señaló una silla. «Siéntate, Samuel. No estás solo en esto». Mientras Clara contaba lo sucedido, omitiendo los detalles más duros para no angustiar más a su madre, Samuel observaba por la ventana. La calle estaba quieta, pero no confiaba en la calma. Los hombres del salón no se rendirían tan fácil. Margaret, al escuchar el relato, apretó los labios. «Esto no puede seguir», dijo. «Redstone no es lugar para ustedes. No después de esto». «Madre, no voy a dejar a Samuel», dijo Clara, con una determinación que no admitía discusión. «Si nos vamos, será juntos». Samuel habló por primera vez desde que entró. «No quiero que Clara sufra por mí, señora Thompson. Si ella está en peligro por mi culpa, me iré solo». Clara se levantó, con la manta cayendo al suelo. «No digas eso. No eres tú quien nos pone en peligro. Son ellos, con su odio.
Si nos vamos, será porque queremos, no porque nos obliguen. Margaret miró a su hija, luego a Samuel, y suspiró. No soy ciega. Veo lo que sienten. Pero este pueblo no lo aceptará. Y yo no puedo perderte, Clara. No me perderás, dijo Clara, suavizando la voz. Pero no puedo vivir sin él. El silencio llenó la habitación, roto solo por el crepitar del fuego. Samuel sabía que Clara tenía razón, pero también sabía que quedarse en Redstone era invitar a más problemas. Antes de que pudiera hablar, un golpe fuerte resonó en la puerta. Margaret se levantó, pero Samuel la detuvo con un gesto. «Yo abro». En el porche estaba Amos, el herrero, con el rostro sudoroso y los ojos nerviosos. «Samuel, tienes que saberlo. Los hombres del salón están planeando algo. Tom Haskell y Jacob Reese están juntando a otros. Dicen que no dejarán que sigas aquí. Hablan de venir esta noche». Samuel asintió, sin sorpresa. «Gracias, Amos. ¿Cuántos son?» 10, tal vez 12. Tienen rifles. Y el reverendo Hale está con ellos, avivándolos con sus sermones. Clara se acercó, con la manta aún sobre los hombros. «¿Qué quieren, Samuel? ¿Hacernos daño?» «Quieren que me vaya», dijo Samuel. «Y si no lo hago, vendrán por los dos». Margaret palideció. «No pueden entrar aquí. Esta es mi casa». Amos negó con la cabeza. «Señora Thompson, con todo respeto, no les importa. Están bebidos y furiosos. Samuel, si vas a hacer algo, hazlo ahora». Samuel miró a Clara, luego a Margaret. «No quiero pelear, pero no dejaré que la toquen otra vez. Clara, quédate con tu madre. Amos, ayúdame a preparar algo». Amos asintió, y los dos hombres salieron al establo. Samuel tomó su rifle, que rara vez usaba, y revisó las balas de su revólver. Amos, que no era de pelear, trajo un par de hachas de la herrería. «No soy valiente como tú, Samuel, pero no voy a dejar que te enfrentes solo». «No estás solo», dijo Samuel con una media sonrisa. «Pero esto no es tu pelea. Si quieres irte, te entiendo». Amos gruñó. «He visto suficiente en este pueblo para saber quiénes son los malos. Estoy contigo». Mientras tanto, en la casa, Clara se negaba a quedarse quieta. Ayudó a su madre a cerrar las ventanas y reforzar la puerta con una mesa. Pero su mente estaba con Samuel. Sabía que él no huiría, y ella tampoco quería que lo hiciera. Redstone podía odiarlos, pero no les robaría lo que tenían. La noche avanzó, y el sonido de cascos se acercó. Samuel y Amos esperaban fuera, en la oscuridad, con las armas listas pero sin intención de disparar primero. Los hombres llegaron, liderados por Tom Haskell, con Jacob a su lado y el Reverend Hale detrás, sosteniendo una Biblia como si fuera un escudo. La luz de las antorchas iluminaba sus rostros, llenos de rabia y licor. «¡Negro!», gritó Tom, deteniendo su caballo. «Sal de esa casa y enfréntanos como hombre, si es que lo eres». Samuel salió de las sombras, con el rifle en la mano pero apuntando al suelo. «No busco pelear, Tom, pero no me iré, y no dejaré que toquen a Clara». Jacob dio un paso adelante, con el rifle levantado. «Esto no es solo por ti, es por ella. Está manchando el nombre de su familia». «Ella no mancha nada», dijo Samuel, con la voz firme. «Ustedes son los que manchan este pueblo con su odio». El reverendo Hale alzó la voz, citando la Biblia. «No te juntarás con los impíos. Clara es nuestra, no tuya. Aléjate, o enfrentarás el juicio de Dios». Samuel no respondió al reverendo.
Sus ojos estaban fijos en Tom. Si quieren pelear, aquí estoy. Pero si tocan a Clara otra vez, no habrá Dios que los salve. La tensión era un alambre a punto de romperse. Los hombres se miraban, esperando que alguien diera el primer paso. Pero antes de que alguien disparara, Clara salió de la casa, con el vestido aún húmedo y los ojos encendidos. «¡Basta!», gritó. «Esto no es por Dios ni por Redstone. Es por su odio, nada más. Samuel me salvó, y lo amo. Si no pueden aceptarlo, son ustedes los que no pertenecen aquí». Los hombres se quedaron quietos, sorprendidos por su valentía. Incluso Tom pareció dudar, pero el momento pasó, y levantó el rifle. «No te lo advertiré otra vez, negro». Antes de que pudiera disparar, Amos lanzó una hacha al suelo, cerca de los pies de Tom. «El próximo va más alto», dijo, con una voz que nadie esperaba de él. El gesto rompió el hechizo. Algunos hombres retrocedieron, y Jacob bajó su rifle. «Esto no vale la pena», murmuró. «Vámonos». Tom escupió, furioso, pero vio que no tenía apoyo. «Esto no termina», dijo, montando su caballo. Los hombres se fueron, dejando solo el eco de los cascos. Samuel se giró hacia Clara, que temblaba, pero no de miedo. «No tenías que salir», dijo, tomándola de los hombros. «Sí tenía», respondió ella. «No dejaré que pelees solo». Margaret, que había observado desde la ventana, salió al porche. «Están locos, los dos, pero son valientes. Vengan adentro. Mañana decidiremos qué hacer». Esa noche, Samuel no durmió. Se quedó en el porche, con el rifle al lado, vigilando la calle. Clara se sentó con él, envuelta en una manta. Hablaron en susurros, planeando un futuro que parecía imposible, pero que ambos querían. Irse de Redstone, empezar de nuevo, tal vez en el norte, donde los rumores no los alcanzaran. Pero primero tenían que sobrevivir. La mañana amaneció en Redstone con un cielo despejado, pero el aire seguía cargado de tensión, como si el pueblo entero contuviera el aliento. Samuel pasó la noche en el porche de la casa de los Thompson, con el rifle al lado y los ojos fijos en la calle vacía. Clara, envuelta en una manta, se había quedado con él hasta que el cansancio la venció y Margaret la llevó adentro. Ahora, con el sol apenas asomando, Samuel seguía despierto, pensando en lo que vendría. No podían quedarse en Redstone, no después de lo que había pasado, pero irse no sería fácil. No cuando Tom Haskell y sus hombres aún rondaban, alimentados por un odio que no se apagaba. Clara salió al porche, con un vestido limpio pero sencillo, el cabello suelto cayendo sobre sus hombros. Traía una taza de café humeante y se la ofreció a Samuel. «No dormiste nada, ¿verdad?», dijo, sentándose a su lado. Samuel tomó la taza, agradecido por el calor en sus manos. «No podía, no después de anoche». Clara lo miró, con los ojos llenos de una mezcla de amor y determinación. «No podemos quedarnos, Samuel, lo sabes, pero donde vayamos iremos juntos». Él asintió, aunque el peso de sus palabras lo golpeó. «No quiero que dejes todo por mí, Clara. Tu madre, tu hogar». «Eres mi hogar», lo interrumpió ella con una voz que no dejaba espacio para dudas. «Mi madre lo entenderá, y si no, la convenceré. Pero no voy a dejarte». Samuel la miró, y por un momento el mundo pareció detenerse. Quería prometerle un futuro sin problemas, un lugar donde nadie los juzgara, pero sabía que eso era un sueño lejano. Lo que podía prometerle era su amor, y eso era suficiente.
Entonces nos casaremos, dijo, casi sin pensar. No aquí, no con sus reglas, pero nos casaremos, Clara, y construiremos algo nuestro. Clara sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos. Eso es todo lo que quiero. Margaret los interrumpió, saliendo al porche con una expresión que mezclaba preocupación y resignación. Si van así a hacer esto, tienen que moverse rápido. La gente habla y Tom Haskell no se quedará quieto después de anoche. Samuel se puso de pie. Señora Thompson, no quiero causar más problemas. Si me voy solo... No, cortó Margaret, con una firmeza que sorprendió a ambos. No dejaré que mi hija viva con el corazón roto. Si ella te elige, que así sea. Pero no pueden quedarse aquí. Redstone no los aceptará. Clara abrazó a su madre, y las dos mujeres se quedaron así un momento, con el peso de la despedida en el aire. Samuel las observó, sabiendo que estaba pidiéndole a Clara más de lo que cualquier hombre debería. Pero también sabía que no podía vivir sin ella. El plan era simple, pero arriesgado. Se irían al amanecer siguiente rumbo al norte, hacia un pueblo más pequeño donde los rumores de Redstone no llegaran. Amos, el herrero, se ofreció a ayudar. Trajo un carro viejo pero resistente, y juntos lo cargaron con lo esencial: comida, mantas, algo de ropa, y las pocas monedas que Samuel había ahorrado. Margaret dio a Clara una pequeña Biblia, la misma que su padre había usado en sus sermones, y un anillo de plata que había sido de su abuela. «Esto es para cuando se casen», dijo Margaret, con la voz quebrada. «No dejes que este pueblo te robe la felicidad, Clara». Clara asintió, abrazándola otra vez. «Volveré a verte, madre, te lo prometo». Pero Redstone no los dejaría ir tan fácil. En el salón, Tom Haskell reunía a sus hombres, con el rostro endurecido por la humillación de la noche anterior. El reverendo Hale estaba allí, predicando sobre el pecado y la necesidad de limpiar el pueblo. Jacob Reese, sin embargo, estaba callado, con la duda carcomiéndolo. Había seguido a Tom por lealtad, pero lo que habían hecho a Clara lo perseguía. No dijo nada, pero sus manos temblaban al sostener el rifle. «Nos vamos al amanecer», dijo Tom, golpeando la mesa. «Los interceptamos en el camino». «El negro no se llevará a Clara, no mientras yo respire». Billy, el joven que había dudado en el río, habló con voz baja. «Tom, esto está yendo demasiado lejos. Clara casi muere. Si hacemos más...» «¿Tienes miedo, niño?», lo cortó Tom con desprecio. «Si no estás con nosotros, estás contra nosotros». Billy bajó la mirada, pero no respondió. Los otros hombres asintieron, algunos por convicción, otros por no querer enfrentarse a Tom. El plan estaba listo. Esperarían en el camino al norte, donde el sendero se estrechaba entre las colinas. Allí nadie los vería. Al amanecer, Samuel y Clara cargaron el carro y se despidieron de Margaret. La viuda los abrazó a ambos, con lágrimas que no intentó esconder. Amos se unió a ellos, montado en su propio caballo, con un rifle prestado. «No soy un héroe», dijo, con una sonrisa torcida, «pero no voy a dejarlos solos». El carro avanzó por el camino, con Samuel manejando las riendas y Clara a su lado, la Biblia en el regazo. El silencio entre ellos era tranquilo, pero ambos sabían que el peligro no había terminado. Cuando llegaron al tramo estrecho entre las colinas, Samuel detuvo el carro. El aire estaba demasiado quieto. «¿Qué pasa?», preguntó Clara, notando la tensión en su rostro. «Algo no está bien.
dijo Samuel tomando el rifle. «Quédate aquí». Antes de que pudiera bajar, un disparo resonó y una bala rozó el carro, astillando la madera. Clara gritó, y Samuel la empujó al suelo del carro. Desde las colinas, Tom y sus hombres salieron, con los rifles listos. Eran 8, más de los que Samuel esperaba. «Negro», gritó Tom, con una risa que no escondía su rabia. «Te dije que esto no terminaba. Baja del carro y enfréntanos». Samuel se levantó con el rifle en la mano, pero sin apuntar. «No quiero pelear, Tom. Déjanos ir. No hacemos daño a nadie». «¿Daño?» Tom escupió al suelo. «Tú eres el daño, y ella, por elegirte, también». Clara se levantó, ignorando la advertencia de Samuel. «Basta, Tom. Esto no es por Redstone ni por mí. Es por tu odio. Déjanos en paz». Tom levantó el rifle, pero antes de que pudiera disparar, Jacob dio un paso adelante. «Para, Tom. Esto no está bien. No somos asesinos». Tom se giró, furioso. «¿Ahora te pones del lado del negro? ¡Cobarde!». Jacob no retrocedió. «No es por él. Es por Clara. Y por nosotros. Esto nos está pudriendo». Los otros hombres se miraron, dudando. Billy dejó caer su rifle y otro lo imitó. Tom, viendo que perdía el control, apuntó a Samuel. Pero antes de que pudiera jalar el gatillo, Amos disparó desde su caballo, acertándole en el hombro. Tom cayó, gritando de dolor. «¡Basta!», gritó Jacob, levantando las manos. «Se acabó. Váyanse. Nadie los seguirá». Samuel miró a los hombres, con el rifle aún listo. No confiaba en ellos, pero vio en los ojos de Jacob algo que no había visto antes. Arrepentimiento. Asintió lentamente. «Si alguien nos sigue, no habrá más advertencias». Tom, en el suelo, maldecía, pero los otros lo ignoraron. Samuel ayudó a Clara a subir al carro, y Amos los escoltó mientras se alejaban. El camino se abrió ante ellos, y Redstone quedó atrás, como un mal sueño. Días después, llegaron a un pueblo pequeño en el norte, un lugar donde nadie los conocía. El pastor local, un hombre mayor con más bondad que prejuicios, los casó en una ceremonia sencilla, bajo un roble que marcaba el centro del pueblo. Clara llevaba el anillo de su abuela, y Samuel un traje que Amos le había prestado. No había invitados, solo el pastor y una pareja de granjeros que sirvieron de testigos. Pero cuando Clara dijo, «Sí, quiero», y Samuel la miró con una sonrisa que borraba todo el dolor, fue suficiente. Se establecieron en una cabaña al borde de una pradera, con un pequeño terreno que compraron con lo que les quedaba. No era mucho, pero era suyo. Samuel trabajaba la tierra y domaba caballos, mientras Clara plantaba un huerto y cosía para los vecinos. No era una vida fácil, pero era libre. Las noticias de Redstone llegaban a veces, traídas por viajeros. Tom Haskell se había ido del pueblo, avergonzado. Jacob y Billy intentaban cambiar las cosas, poco a poco. Margaret escribía cartas, prometiendo visitar. Una tarde, mientras el sol se ponía, Samuel y Clara se sentaron en el porche de su cabaña. Ella apoyó la cabeza en su hombro y él le tomó la mano, sintiendo el anillo de plata bajo sus dedos. «¿Valió la pena?», preguntó Clara, mirando el horizonte. Samuel sonrió. «Cada segundo». Y mientras el cielo se teñía de rojo, supieron que, contra todo pronóstico, habían encontrado su lugar en el mundo.